La tormenta comenzó con un susurro. Primero fue el viento, que silbaba entre los árboles al borde del rancho, como si estuviera anunciando que algo importante estaba a punto de suceder. El aire olía a tierra mojada y a un verano que agonizaba. María, sentada en la pequeña cocina de la casa, podía escuchar los truenos acercándose desde la distancia. «Parece que va a caer fuerte esta noche», dijo su padre, don Julián, mientras doblaba con parsimonia un viejo periódico. «Deberías cerrar bien las ventanas, hija». «Ya lo hice, papá», respondió ella sin apartar la mirada de su taza de té, donde las hojas formaban pequeñas figuras que parecían decirle cosas que no entendía. María no tenía más de 28 años. De piel tostada por el sol y manos curtidas por el trabajo, siempre había sido una mujer fuerte, acostumbrada a la rutina del campo. Levantarse antes del amanecer, alimentar a los caballos, ensillar a Lucero, su caballo favorito, y perderse entre las hectáreas de pasto hasta que el sol subía en el horizonte. Sin embargo, aquella noche, algo en el ambiente la inquietaba. Un presentimiento, quizás, o simplemente la melancolía que a veces le llegaba sin razón aparente. «Voy a ver a Lucero antes de que empiece la tormenta», anunció de pronto, dejando la taza a un lado. «Ese caballo está mejor cuidado que yo», bromeó don Julián, pero en su voz se notaba el cariño de un padre que conocía bien los apegos de su hija. María sonrió, tomó una manta gruesa del perchero y salió al patio. Apenas cruzó el umbral de la puerta, el viento la envolvió como un abrazo frío y violento. La tormenta estaba cerca. Caminó con paso firme hacia el establo, donde los caballos ya se agitaban nerviosos. Al abrir las puertas de madera, un relincho familiar le dio la bienvenida. «Tranquilo, Lucero. Estoy aquí», susurró mientras se acercaba al box donde descansaba su caballo. Lucero era un animal majestuoso. Un pura sangre de pelaje castaño brillante y una mirada tan inteligente que a veces María sentía que la entendía mejor que cualquier ser humano. Lo había criado desde que era un potrillo, y con el tiempo, el vínculo entre ellos se había vuelto irrompible. Era su compañero, su confidente y, en cierto modo, su refugio. «Parece que nos tocará pasar la noche juntos», dijo María, pasando una mano por el lomo de Lucero. El caballo resopló, como si estuviera de acuerdo. Las primeras gotas de lluvia empezaron a golpear el techo de lámina del establo, creando un tamborileo constante. La tormenta había llegado. Afuera, los árboles se mecían violentamente, y el rugido del viento hacía vibrar las paredes de madera. María se acomodó en un rincón del box, estiró la manta sobre sus hombros y apoyó la cabeza contra la pared. Lucero la miró, moviendo las orejas con curiosidad. «No te preocupes, amigo, solo es una tormenta más». Cerró los ojos, intentando encontrar el sueño. Pero algo no estaba bien. Sentía un frío extraño, no solo en la piel, sino en los huesos. Era como si su cuerpo estuviera protestando contra algo invisible, algo que no lograba entender. Trató de ignorarlo, pensando que quizá era el cansancio acumulado, y se acurrucó un poco más bajo la manta. Horas después, la pesadilla comenzó. María se despertó con un dolor agudo en el pecho. Le costaba respirar, como si una roca enorme le aplastara el esternón. Se incorporó con dificultad, apoyándose en la pared del box mientras el sudor frío le empapaba la frente. «Lucero», murmuró débilmente. El caballo se levantó de inmediato, como si percibiera que algo iba mal. El dolor se hizo más intenso, irradiando hacia su brazo izquierdo y subiendo hasta la mandíbula. María sintió que el mundo giraba a su alrededor. Respirar se volvió una tarea imposible, y una sensación de terror la invadió. «No, no». Se llevó una mano al pecho, donde el corazón latía desbocado, como un caballo descontrolado. Por un instante, pensó en gritar, pero la voz no le salió. Lucero se acercó y rozó su cara con el hocico, como intentando despertarla, sacarla de aquel estado extraño. María apenas tuvo fuerzas para levantar la mirada. «Tranquilo, Lucero, estoy bien», mintió, pero su voz apenas fue un susurro. Poco a poco, el dolor comenzó a ceder. No desapareció por completo, pero se volvió soportable, como un eco lejano de lo que había sido. María se dejó caer nuevamente en la paja del box,
agotada y asustada. ¿Qué fue eso?, se preguntó en voz alta, mirando al techo del establo, donde la lluvia aún seguía golpeando con fuerza. Cerró los ojos e intentó calmarse. El corazón seguía latiendo rápido, pero ya no de aquella forma descontrolada. Tal vez había sido un ataque de ansiedad, pensó. Después de todo, llevaba semanas sintiéndose rara, cansada, débil, con dolores que iban y venían sin razón aparente. Pero nunca le había dado importancia. No podía darse el lujo de enfermarse. Había demasiado trabajo que hacer en el rancho, y su padre dependía de ella. Mañana estaré mejor, se prometió en silencio. Lucero se acostó a su lado, y el calor del animal le reconfortó un poco. María apoyó la cabeza en su propia mano y volvió a quedarse dormida, esta vez en un sueño inquieto, lleno de imágenes que no comprendía. Una sombra oscura que la perseguía, un caballo que corría sin rumbo, y una voz, la voz de su madre, llamándola desde muy lejos. Cuando despertó, la tormenta había cesado. El amanecer se filtraba tímidamente por las rendijas del establo, pintando el espacio con tonos dorados y suaves. María se incorporó lentamente, sintiendo el cuerpo pesado y los músculos adoloridos. Lucero seguía dormido a su lado, respirando de manera tranquila. «Vamos, dormilón», le dijo, acariciando su cabeza. «Hay que empezar el día». Se puso de pie con dificultad y salió del box, estirando los brazos y los hombros. Pero en cuanto dio un paso, sintió que las piernas le temblaban y tuvo que sostenerse de la pared. El dolor en el pecho regresó, más leve que la noche anterior, pero lo suficiente como para preocuparla. «Esto no está bien», susurró, llevándose una mano al corazón. «María». La voz de su padre la sobresaltó. Don Julián venía caminando hacia el establo, con cara de pocos amigos. «¿Qué haces aquí tan temprano? ¿Dormiste con el caballo otra vez?». María intentó sonreír, pero no pudo. «No pasa nada, papá. Solo quería asegurarme de que Lucero estuviera bien con la tormenta». Don Julián la miró con seriedad. «Te ves pálida, hija. ¿Estás enferma?». «Estoy bien», respondió rápidamente, como siempre lo hacía. No quería preocupar a su padre. «Solo necesito descansar un poco. Vuelve a la cama entonces. Yo me encargo de todo hoy». «No, no hace falta, María», dijo don Julián con firmeza, colocando una mano sobre su hombro. «Hazme caso». María asintió con resignación y comenzó a caminar hacia la casa. Pero en el fondo, sabía que algo dentro de ella estaba muy mal. Lo había sentido en la oscuridad del establo, entre el sonido de la tormenta y la calma silenciosa de Lucero. Una advertencia, una sombra que le susurraba al oído. No quiso pensarlo más. Pero el miedo ya se había instalado en su pecho, tan profundo como el dolor que empezaba a consumirla poco a poco. El amanecer trajo consigo un frío inexplicable, como si el verano se hubiera rendido de un instante a otro. María se sentó en el borde de la cama, con los pies descalzos sobre el suelo de madera que crujía bajo su peso. Afuera, el gallo cantaba, y los primeros rayos del sol pintaban la habitación con tonos cálidos, pero ella no podía sentir calor. Su mano fue directo al pecho, al lugar donde el dolor había nacido la noche anterior. Era un leve ardor ahora, pero estaba allí, constante, como un susurro oscuro que solo ella podía escuchar. Respiró profundo y trató de ignorarlo mientras se ponía las botas de trabajo. Su padre la había mandado a descansar, pero María no conocía otra forma de vida más que el movimiento. «Si me quedo quieta, me gana», murmuró para sí misma. El olor a café recién hecho la recibió al salir de la habitación. Don Julián ya estaba sentado en la mesa, con el ceño fruncido y la radio encendida en el fondo. El hombre siempre parecía preocupado, pero en su mirada había algo diferente esa mañana, una sospecha, o quizá la intuición de un padre que siempre sabía más de lo que decía. «¿Ya estás levantada?», dijo sin mirarla. «Te dije que descansaras». «No puedo, papá. Hay que sacar a los caballos. Lucero me espera. Ese caballo te va a matar de un susto un día de estos». «Más bien, me salva», respondió ella con una sonrisa débil. Don Julián la observó detenidamente. «María, ¿estás segura de que estás bien?». La mentira se le atascó en la garganta. «Sí,
Solo estoy cansada. No es nada. Don Julián asintió, pero no pareció convencido. Se puso de pie, tomó su sombrero y salió al patio, dejándola sola en la cocina. María suspiró y apoyó la cabeza en la mesa. Le dolía admitirlo, pero no se sentía bien. Desde aquella noche en el establo, una especie de sombra parecía haberla seguido, adherida a su cuerpo. El sonido del lucero relinchando a lo lejos la sacó de sus pensamientos. Se puso de pie rápidamente y salió al campo. Horas más tarde, después de una jornada agotadora, el cuerpo de María comenzó a traicionarla. Mientras montaba al lucero, sintió que sus manos temblaban ligeramente. Los músculos de sus piernas parecían no tener la fuerza habitual para sujetarse bien a la silla. El viento le cortaba la piel, y el sol, que brillaba implacable, le pesaba sobre los hombros como una carga imposible. «¿Qué me pasa?», murmuró, cerrando los ojos un instante. Lucero pareció notarlo. El caballo se detuvo y giró la cabeza, como mirándola con preocupación. María deslizó una mano por su cuello, intentando tranquilizarlo, pero de repente, una punzada en el pecho la obligó a inclinarse hacia adelante. Todo se volvió borroso. El sonido de los árboles, del viento, de los cascos sobre la tierra, todo se apagó. Sintió que caía. Pero antes de tocar el suelo, Lucero se movió y permaneció firme, sosteniéndola como solo un amigo fiel podría hacerlo. María respiró con dificultad y abrió los ojos. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas, no por el dolor físico, sino por el miedo. Algo estaba mal, y en el fondo lo sabía. «Vamos a casa, Lucero», susurró débilmente. El camino de regreso fue un suplicio. Cada paso del caballo retumbaba en su cuerpo como un eco. Cuando llegaron al establo, don Julián estaba allí, limpiando las herramientas. Al ver el rostro de su hija, dejó todo y corrió hacia ella. «María, ¿qué te pasó?». Ella intentó sonreír. «Estoy bien, papá. Solo un mareo». Don Julián no le creyó. La ayudó a bajar del caballo y la sostuvo por el brazo, guiándola hacia la casa. «Te llevo al doctor mañana mismo, no quiero más excusas». María quiso protestar, pero estaba demasiado débil. Asintió y se dejó llevar, mirando de reojo a Lucero, que relinchaba suavemente, como si también supiera lo que estaba por venir. Esa noche, mientras el mundo dormía, María sintió que su cuerpo estaba al borde de algo irreversible. Acostada en su cama, el dolor en el pecho volvió a aparecer, más profundo que nunca. Cerró los ojos y apretó los puños contra las sábanas, intentando no gritar. Su mente se llenó de recuerdos, los primeros días con Lucero, cuando él apenas era un potrillo nervioso, los amaneceres en el campo, cuando todo parecía eterno, la voz de su madre, suave y lejana, llamándola desde algún lugar que ya no recordaba. «No puede ser», susurró entre lágrimas. El dolor cedió después de unos minutos, dejándola exhausta. Se giró hacia la ventana y vio las estrellas a lo lejos, brillando con indiferencia. Afuera, Lucero soltó un relincho, como si intentara consolarla desde la distancia. María cerró los ojos y se dejó llevar por un sueño profundo, donde el viento le susurraba secretos que no podía entender. Al día siguiente, su vida cambiaría para siempre. El sol apenas había empezado a teñir el cielo de tonos anaranjados cuando don Julián entró a la habitación de María con pasos firmes pero silenciosos. La encontró despierta, sentada en el borde de la cama con la mirada perdida en el suelo, como si llevara horas esperando algo inevitable. La luz del amanecer resaltaba las ojeras profundas bajo sus ojos. «Levántate, hija. Nos vamos al doctor». «No hace falta, papá», respondió María, sin fuerzas en la voz. «Estoy mejor. No discutas conmigo», dijo don Julián con una dureza que escondía miedo. «Si no es nada, me lo dirá el doctor, pero no quiero perder tiempo». María suspiró, demasiado débil para oponerse. Sabía que no podría ocultarle por más tiempo lo que sentía. El dolor en el pecho no se había ido. Al contrario, parecía más profundo, como raíces negras que se extendían por su cuerpo. El temblor en sus manos se había vuelto constante y el frío en los huesos no cedía, ni siquiera al sol. Don Julián preparó el carro, una camioneta vieja que rugía al encenderse.
María subió al asiento del copiloto con esfuerzo, sintiendo el cuerpo pesado, como si alguien más la cargara desde adentro. Mientras avanzaban por el camino de tierra que llevaba al pueblo, María miraba por la ventana los campos que tanto amaba, la hierba alta ondeando con el viento, las montañas en la distancia y el sol, que comenzaba a iluminar todo como un presagio. Lucero se veía a lo lejos, trotando cerca del cerco, como si la acompañara desde lejos. «Volveré pronto», susurró María para sí misma, como una promesa que no estaba segura de poder cumplir. La clínica del pueblo era pequeña y austera. El doctor Herrera, un hombre de cabellos grises y gesto adusto, la recibió con una sonrisa forzada. Había sido el médico de la familia por años, y al ver entrar a María apoyada del brazo de don Julián, su expresión cambió. «Siéntate, María», dijo el doctor, señalando la camilla. «No es nada, doctor. Solo un poco de cansancio», intentó minimizar ella, mientras don Julián bufaba enojado. «Si fuera cansancio, no estarías así», replicó su padre. El doctor no perdió tiempo. Revisó su pulso, su presión, y pidió que describiera lo que sentía. María habló por primera vez con sinceridad: el dolor, la dificultad para respirar, los temblores y el frío constante. La expresión del doctor Herrera se fue endureciendo con cada palabra. «Quiero hacerte unos análisis», dijo finalmente. Don Julián se movió inquieto en la silla. «¿Qué piensa, doctor?» «Primero confirmemos, pero necesito enviar estas muestras al hospital de la ciudad. Esto podría ser algo más delicado de lo que parece». «¿Delicado?», preguntó María, su voz apenas un susurro. El doctor evitó mirarla a los ojos. «Quiero estar seguro. Pero María, debes cuidarte. Nada de esfuerzos físicos. Debes descansar lo más que puedas». María sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo se le pedía a alguien que había vivido siempre con las manos ocupadas, con los pies sobre la tierra, que de repente se detuviera? Sin embargo, en lo profundo de su ser, algo le decía que el doctor ya sabía lo que ocurría. Al salir de la clínica, don Julián no dijo nada. Mantenía el ceño fruncido y la mandíbula apretada mientras conducía de regreso al rancho. María apoyó la cabeza contra la ventana, sintiendo como la brisa del camino acariciaba su rostro. Quería llorar, pero las lágrimas no salían. Todo a su alrededor parecía seguir igual. El cielo azul, las nubes dispersas, los árboles inclinándose al viento. Era ella la que estaba cambiando, pudriéndose por dentro como una flor marchita. Los días siguientes fueron una tortura. María intentó obedecer las indicaciones del doctor. Dejaba que su padre y los peones del rancho hicieran el trabajo pesado mientras ella se quedaba en la casa, tejiendo pequeñas cosas para distraer las manos que no sabían estar quietas. Pero cada vez que miraba por la ventana y veía a Lucero en el campo, su corazón se rompía un poco más. El caballo parecía notarlo. Todas las tardes, cuando don Julián abría el portón, Lucero trotaba hacia la casa, asomando la cabeza por la ventana de la cocina, donde María pasaba horas sentada en silencio. «Eres terco como yo», le decía a ella, acariciando su hocico. El dolor en el pecho era cada vez más frecuente, y aunque intentaba disimularlo, don Julián comenzó a notarlo. Una tarde, mientras ella descansaba en el sillón, él se sentó frente a ella, con las manos temblorosas. «María, dime la verdad. ¿Desde cuándo te sientes así?» Ella desvió la mirada, incapaz de responder. «Desde hace tiempo, ¿no?», insistió don Julián, con voz quebrada. «¿Por qué no me lo dijiste?». «Porque no quería preocuparlo, papá», respondió ella finalmente. «Pensé que era solo cansancio». Don Julián se puso de pie, llevándose una mano al sombrero. Parecía un hombre derrotado, un roble al que el tiempo había comenzado a doblar. «Mañana llegan los resultados del doctor. Lo que sea, lo enfrentaremos juntos». María asintió, pero en su interior sabía que no estaba lista. Esa noche, después de que don Julián se fue a dormir, salió en silencio hacia el establo. La luna brillaba en lo alto, bañando el campo con una luz fantasmal. Lucero la recibió con un relincho suave, como si la hubiera estado esperando. «Aquí estoy, amigo», susurró María, entrando al box. Se acomodó en la paja, igual que aquella noche de la tormenta,
con una manta sobre los hombros. El calor del caballo a su lado le devolvía una calma que no encontraba en ningún otro lugar. «No quiero dejarte», dijo en voz baja, sintiendo como las lágrimas finalmente caían por sus mejillas. Lucero bajó la cabeza y la apoyó suavemente sobre ella, como si entendiera cada palabra. María cerró los ojos, sintiendo como el dolor en el pecho se intensificaba. Tal vez allí, en el establo, junto a su mejor amigo, podría aceptar lo que fuera que estaba ocurriendo en su cuerpo. Tal vez el mundo era menos cruel si se enfrentaba bajo un cielo lleno de estrellas y con el sonido de un corazón leal latiendo a su lado. Al día siguiente, cuando el sol asomó por el horizonte, don Julián recibió una llamada del doctor Herrera. Sus manos temblaban al sostener el auricular. «Lo lamento, Julián. Es cáncer. Avanzado». La voz del doctor parecía un eco lejano, un trueno en un cielo despejado. Don Julián colgó el teléfono sin decir palabra, sintiendo como el peso del mundo se derrumbaba sobre sus hombros. Afuera, María acariciaba a Lucero, sonriendo débilmente, sin saber aún que el tiempo, para ella, empezaba a acabarse. El silencio en la casa se volvió pesado después de la llamada del doctor. Don Julián no encontró el valor para decírselo de inmediato a María. Pasó el resto del día mirándola a escondidas, estudiando cada uno de sus movimientos, como si quisiera grabarlos en su memoria. Observaba cómo se reía suavemente cuando Lucero hacía alguna de sus travesuras o cómo cerraba los ojos con el rostro hacia el sol, absorbiendo el calor con una paz que él no podía comprender. El mundo parecía seguir su curso natural, pero para él todo estaba al borde del abismo. Al caer la noche, mientras María cenaba en silencio, don Julián no pudo más. «Hija», murmuró, con la voz áspera, clavando la mirada en el plato vacío frente a él. «El doctor llamó hoy». María detuvo la cuchara a medio camino. Sintió como el aire en la habitación se espesaba, como si las paredes se hubieran acercado un poco más. «¿Qué dijo?», preguntó suavemente, aunque en el fondo ya lo sabía. Don Julián tragó saliva y le sostuvo la mirada. Sus ojos estaban rojos, agotados por años de trabajo y por las lágrimas contenidas ese día. «Es cáncer, María», dijo finalmente, con un hilo de voz. «Está avanzado». Un silencio mortal cayó entre ellos. María sintió como las palabras golpeaban su pecho, no con sorpresa, sino con la frialdad de una sentencia que había estado esperando. Se llevó las manos al rostro, y aunque las lágrimas cayeron, su llanto fue silencioso. Don Julián se levantó despacio y caminó hacia ella, colocándole una mano temblorosa en el hombro. «Vamos a pelear esto, hija. No estás sola. Haremos lo que sea necesario». María negó con la cabeza sin apartar las manos de su rostro. «No, papá. Ya lo sabía. Lo sentía. Algo dentro de mí lo sabía. No digas eso. Hay doctores, hay tratamientos. Aún tenemos esperanza». «¿Esperanza?», repitió ella en un susurro amargo. «Si me estoy muriendo, ¿de qué me sirve aferrarme?». «De todo», respondió él con un grito ahogado, al borde de quebrarse. «Porque no estás sola, María. Porque Lucero, te necesitamos». María bajó las manos lentamente y miró a su padre. «¿Y si no quiero pelear, papá? ¿Y si solo quiero estar en paz el tiempo que me queda?». Don Julián se quedó sin palabras. Nunca había sido un hombre de pocas batallas, pero en ese momento entendió lo que su hija intentaba decirle. Era demasiado joven para enfrentar la muerte, pero era más fuerte de lo que él jamás sería. «Como tú quieras, hija», murmuró finalmente, con lágrimas resbalando por su rostro curtido. «Solo dime qué necesitas». María esbozó una sonrisa débil. «Quiero estar con Lucero. Quiero pasar el tiempo que me queda con él y contigo, aquí en el rancho. Eso es todo lo que necesito». Los días se convirtieron en pequeñas despedidas. María pasaba la mayor parte del tiempo en el establo con Lucero. Se sentaba en la paja, apoyando la cabeza en su costado, escuchando el latido lento y constante del caballo. A veces hablaba con él, como si él pudiera comprender cada palabra. «¿Sabes, Lucero?», decía, acariciando su pelaje brillante. «No le tengo miedo a la muerte. Le tengo miedo a irme y dejar todo esto atrás, el rancho,
el viento, las estrellas y a ti. Lucero relinchaba suavemente, como si quisiera tranquilizarla. Era como si el caballo sintiera que algo dentro de ella se apagaba lentamente. Cada día parecía un poco más débil. Su piel se volvía más pálida, sus ojos más hundidos, pero aún conservaba esa sonrisa leve cuando estaba junto a su amigo. Don Julián observaba todo desde lejos, con el corazón roto. A menudo se quedaba de pie en la puerta del establo, mirando a su hija reírse débilmente mientras Lucero jugaba con alguna cuerda o empujaba suavemente su hombro con el hocico. Era una escena tan dulce como desgarradora. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, don Julián entró al establo con un termo de té caliente. «María, ven a descansar a la casa. Hace frío aquí». «No, papá. Estoy bien. Quiero quedarme un rato más». Don Julián suspiró y se sentó a su lado en el suelo, apoyando la espalda contra una de las vigas de madera. Ambos se quedaron en silencio, observando cómo Lucero masticaba heno con calma. «¿Por qué él?», preguntó de repente don Julián, rompiendo el silencio. María lo miró con curiosidad. «¿Por qué qué? ¿Por qué te apegaste tanto a este caballo?». María sonrió y volvió la mirada a Lucero. «Porque él nunca me pide nada, papá. Solo está aquí. Siempre ha estado aquí, incluso antes de que me sintiera enferma. Lucero es como el viento, libre, constante y siempre presente». Don Julián asintió, sintiendo como su corazón se encogía con cada palabra. «Cuando yo no esté», continuó María en voz baja, «quiero que lo cuides. Déjalo correr, papá. Déjalo ser libre». «No digas eso, María», respondió él con un nudo en la garganta. «No te vayas todavía». «No depende de mí», respondió ella suavemente, apoyando su cabeza en el hombro de su padre. «Pero no estoy sola. Tengo a Lucero, y a ti». Don Julián pasó un brazo por sus hombros y la abrazó con fuerza, como si pudiera sostenerla allí para siempre. Esa noche, María volvió a dormir en el establo. Se acomodó en la paja con su manta, mientras Lucero se acostaba cerca, como si estuviera montando guardia. El dolor en el pecho era más intenso que nunca, pero en lugar de sentir miedo, María sintió paz. «Gracias, Lucero», susurró, acariciando suavemente su hocico. «Por quedarte conmigo hasta el final». El caballo soltó un suave resoplido y apoyó su cabeza cerca de ella. María cerró los ojos, respirando el olor a tierra y a hierba seca, dejando que el latido de su amigo la arrullara. En el silencio del establo, con la luna brillando sobre ellos, María comprendió que no necesitaba más. Allí, junto a Lucero, había encontrado su hogar, su refugio y su despedida. Las semanas siguientes fueron como un amanecer que se alargaba demasiado, hermoso pero inevitable. La vida de María se consumía poco a poco, como una vela que resiste la brisa antes de apagarse. El dolor había pasado de ser una punzada ocasional a un constante ardor en el pecho, pero ella no se quejaba. Quizás porque sabía que el tiempo que le quedaba era demasiado valioso para gastarlo en lamentos. Don Julián hacía lo que podía para mantener la calma. Desde la sombra de las puertas o al pie de la ventana, la observaba sin que ella lo notara. María seguía pasando la mayor parte del día con Lucero, y don Julián comenzaba a creer que el caballo lo entendía todo, que sabía que su amiga estaba muriendo. A menudo, Lucero permanecía quieto, observándola con sus grandes ojos oscuros, como si pudiera ver más allá de lo que las personas lograban percibir. Una mañana, don Julián encontró a María en el establo más débil que nunca. Su hija apenas podía sostenerse en pie, y al verla tambalearse mientras intentaba cepillar el lomo de Lucero, se acercó rápidamente. «María», exclamó, sujetándola por los brazos. «No puedes seguir así. ¿Qué haces aquí?». María lo miró con una sonrisa cansada, apoyándose suavemente en su padre. «Quería que Lucero se sintiera bien, que me recordara así, cuidándolo». «¡Basta!», bramó don Julián, el dolor saliéndole por la garganta. «No puedes seguirte forzando de esta manera, hija. Si sigues así». María colocó su mano temblorosa sobre la de su padre, deteniéndolo. «Papá, ya no hay tiempo», dijo con voz suave, pero firme. «Solo déjame estar con él. Lucero y yo nos pertenecemos.
Aquí me siento viva. Aquí puedo olvidarme de todo. Don Julián se quedó en silencio, sintiendo como se rompía algo dentro de él. No le quedaban palabras para discutir con su hija. Lo único que podía hacer era quedarse allí, viéndola aferrarse a esos últimos instantes de paz que encontraba junto a su caballo. Esa tarde, algo extraordinario sucedió. Lucero comenzó a comportarse de manera inquieta. Relinchaba con insistencia y pateaba el suelo, como si algo lo perturbara profundamente. María, sentada en su habitual rincón del establo, levantó la cabeza y lo observó con curiosidad. «¿Qué tienes, amigo?», preguntó suavemente, intentando levantarse. Lucero, de un salto, salió del box. Don Julián, que observaba desde la entrada del establo, intentó detenerlo, pero el caballo lo esquivó con la agilidad de un ser que ha visto la libertad al alcance. Corrió hacia la puerta abierta del corral, deteniéndose justo afuera, donde el campo se extendía como un océano verde. María lo siguió con la mirada, su corazón latiendo más fuerte que nunca, como si algo invisible la llamara. «Papá», dijo, apenas en un susurro. «Ayúdame a subir a Lucero». Don Julián giró hacia ella, horrorizado. «¿Estás loca? No puedes montar en este estado». «Por favor, papá», rogó María, con lágrimas en los ojos. «Déjame hacerlo una última vez». Don Julián negó con la cabeza, apretando los dientes. Pero cuando vio la mirada de su hija, esa mezcla de súplica y determinación que parecía provenir de un lugar más allá de este mundo, supo que no podría negarse. «Está bien», murmuró con voz quebrada. «Pero te juro que no te soltaré». María sonrió con una paz inmensa. Don Julián la ayudó a salir del establo, sosteniéndola con el cuidado de quien lleva algo frágil y sagrado entre las manos. Lucero esperaba afuera, quieto, como si entendiera lo que estaba a punto de suceder. María apoyó su frente contra la del caballo, cerrando los ojos. «Llévame lejos, amigo», susurró. «Solo tú sabes a dónde». Don Julián la ayudó a montarse con esfuerzo. Sus manos temblaban, temeroso de que cualquier movimiento pudiera quebrar a su hija como el cristal. Cuando finalmente la vio sobre Lucero, sintió como las lágrimas comenzaban a caerle por el rostro. «Sujétate bien, María». María asintió, sujetando la crin de Lucero con sus dedos débiles. Don Julián soltó las riendas con lentitud, y en ese instante, el caballo partió a todo galope. Lucero corrió como nunca antes lo había hecho. María sentía el viento golpearle el rostro y el cabello, despeinándola con una furia salvaje. Cerró los ojos, dejando que el mundo se desvaneciera a su alrededor. Por primera vez en meses, no sentía dolor, solo la libertad. El pecho, aunque enfermo, se llenaba de aire, como si fuera parte del mismo viento que la envolvía. Lucero corría por el campo abierto, cruzando el corral y dirigiéndose hacia las colinas que limitaban el rancho. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si solo existieran ellos dos, un caballo y su jinete, unidos por un lazo invisible. «Gracias, Lucero», gritó María al viento, su voz temblando entre lágrimas. «Gracias por esto». El caballo siguió galopando, cada paso resonando como un latido de despedida. María abrió los ojos y vio el horizonte teñido de dorado por el atardecer. Todo era perfecto. De repente, un mareo la invadió. Sintió el pecho pesado y el aire comenzó a faltarle. Las lágrimas seguían cayendo, pero esta vez eran de gratitud. «Te quiero, Lucero», susurró con su último aliento. Lucero aminoró el paso, como si sintiera que el espíritu de María se escapaba lentamente. Se detuvo en la cima de una colina, donde el sol caía detrás de las montañas y el cielo parecía un lienzo de fuego y sangre. María se inclinó suavemente hacia adelante, sus brazos aún aferrados a la crin. Cuando don Julián llegó a la colina, ya era tarde. El caballo permanecía quieto, con la cabeza baja y el cuerpo temblando ligeramente. María seguía montada sobre él, pero su cuerpo estaba sin vida, inclinándose como si estuviera dormida. Don Julián cayó de rodillas al verla, sollozando con un dolor que parecía partirlo en dos. «María», murmuró entre lágrimas, avanzando hacia ellos. «Con cuidado,
Bajó a su hija del caballo y la sostuvo en brazos, meciéndola como cuando era una niña. Lucero permaneció a su lado, sin moverse, como si supiera que la vida de su amiga se había apagado, pero que su espíritu seguía allí, en el viento, en la hierba y en el propio galope que acababan de compartir. El sol terminó de esconderse, dejando tras de sí un cielo lleno de estrellas. Don Julián miró hacia el horizonte y luego a Lucero, quien lo observaba con esos ojos oscuros y llenos de misterio. «Te prometo que la cuidaré», dijo don Julián, entre sollozos. «Te dejaré correr, como ella hubiera querido». Lucero resopló suavemente, como una respuesta muda. Entonces, el caballo comenzó a alejarse, trotando hacia el horizonte con la cabeza alta, como si aún llevara consigo el espíritu de María. Don Julián se quedó allí, sosteniendo a su hija mientras el viento soplaba suavemente, trayendo consigo el eco de un galope lejano. Supo, en ese instante, que María había encontrado la libertad que tanto anhelaba. «Dijiste». La casa de don Julián quedó más silenciosa que nunca después de aquel día. Las paredes, que alguna vez vibraron con las risas y los pasos de su hija, parecían ahora murmurar su ausencia en cada rincón. Don Julián se obligaba a levantarse cada mañana, a preparar café y salir al campo, porque si no lo hacía, temía que el peso del vacío lo aplastara para siempre. Lucero, por su parte, seguía siendo un enigma. Después de aquel último galope, el caballo no volvió a ser el mismo. Se quedaba quieto en el corral, mirando hacia las colinas con una melancolía que don Julián reconocía bien, la misma tristeza que cargaba él en el alma. Al principio, el hombre intentó montarlo, llevarlo a trabajar como antes, pero Lucero se resistía, bajaba la cabeza o simplemente se apartaba. Don Julián entendió entonces que el caballo ya no era suyo, ni de nadie. Era como si Lucero se hubiera convertido en un guardián silencioso, esperando algo que nadie más podía ver. Una mañana, mientras revisaba la cerca del corral, don Julián escuchó un ruido detrás de él. Al darse la vuelta, vio a Lucero parado junto a la puerta abierta del establo, con las orejas alertas y los ojos oscuros fijos en él. «¿Qué quieres, muchacho?», le murmuró don Julián, apoyándose en el poste. El caballo relinchó suavemente y comenzó a caminar hacia la colina donde todo había terminado. Don Julián frunció el ceño, limpiándose las manos en el pantalón, y decidió seguirlo. Cruzaron el corral y el campo con pasos lentos. A cada paso, don Julián sentía como el aire cambiaba. Se volvía más fresco, más vivo. Lucero caminaba como si supiera exactamente a dónde iba, como si respondiera a una llamada invisible. Finalmente, llegaron a la cima de la colina. Allí, donde el horizonte se extendía sin límites, el caballo se detuvo. Don Julián observó a su alrededor, confundido al principio, hasta que vio algo que le encogió el corazón. Una pequeña cruz de madera, clavada en el suelo. Se arrodilló junto a ella, sintiendo como las lágrimas volvían a llenar sus ojos. Había sido él mismo quien enterró a María allí días atrás, en el lugar donde había encontrado la libertad que tanto anhelaba. Pero esta vez, algo era diferente. Don Julián podía sentirla. El viento soplaba suavemente, acariciando su rostro, y un escalofrío le recorrió la espalda. «¿Estás aquí, verdad, hija?», murmuró al aire, con la voz rota. Lucero resopló, acercándose a la cruz y bajando la cabeza. Don Julián lo miró con asombro. En ese momento, entendió lo que el caballo estaba haciendo. Lucero no estaba solo vagando. La seguía buscando, sintiéndola, aferrándose a los últimos rastros de su amiga. El hombre extendió la mano y acarició el hocico del caballo con ternura. «Ella está en paz, muchacho. Ya no sufre más». Lucero soltó un resoplido profundo, como si estuviera liberando algo que había cargado todo ese tiempo. Y por primera vez en semanas, levantó la cabeza y relinchó al viento, con una fuerza que hizo eco en las colinas. Don Julián cerró los ojos y escuchó. Era como si aquel sonido llevara consigo la voz de su hija, su risa, su espíritu libre cabalgando junto al viento. Los días siguieron pasando, pero algo había cambiado en el rancho. Don Julián dejó de temer el silencio. Aprendió a escucharlo. Ahora podía oír el susurro del viento en las hojas, el crujir de la madera vieja, y a veces,
En las noches más serenas, juraba escuchar el galope de un caballo lejano. Lucero recuperó su fuerza poco a poco. Corría solo por los campos, como si la libertad de María lo hubiera contagiado. Don Julián lo dejaba ir, mirando desde lejos como el caballo galopaba con furia hacia la colina, regresando siempre al lugar donde su hija había partido. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, don Julián salió al porche de la casa y miró hacia las colinas. Allí estaba Lucero, quieto, con la cabeza levantada y mirando al horizonte. Por un instante, don Julián sintió algo inexplicable. Una presencia, un calor que le envolvía el pecho. «María», murmuró al viento, con una lágrima resbalando por su mejilla. En ese momento, Lucero echó a correr, más rápido que nunca. Su silueta se fundió con el sol poniente, como si fuera parte del mismo cielo. Don Julián permaneció de pie, observando cómo el caballo desaparecía, y por primera vez desde la muerte de María, sonrió. Porque en lo más profundo de su corazón, supo que su hija no se había ido del todo. María seguía allí, en el viento que soplaba sobre las colinas, en el galope de Lucero, en cada rincón del rancho que tanto había amado. Y mientras el sol se ocultaba, don Julián escuchó, muy a lo lejos, el eco de una risa, tan clara y tan viva que le erizó la piel. «Estás en casa, hija», susurró, con una paz que no había sentido en mucho tiempo. Lucero continuó galopando hacia el horizonte, con la libertad de quien lleva en su pecho un alma que nunca dejó de soñar. Pasaron los meses y la vida en el rancho volvió a encontrar un ritmo pausado, aunque nunca igual. Don Julián envejecía más rápido ahora, con el cabello blanco como la nieve y las manos temblorosas, pero en sus ojos había una calma que nadie recordaba haber visto antes. El dolor de perder a María aún habitaba en su pecho, pero no como una herida abierta, sino como un susurro constante, como el viento que nunca cesa. Lucero se había convertido en un espíritu libre. Corría por los campos al amanecer y regresaba a las colinas al atardecer, como si siguiera buscando algo más allá del horizonte. Don Julián lo miraba desde el porche, fumando lentamente su pipa, y a veces sentía que Lucero no estaba solo. Era como si alguien lo montara, una sombra invisible que galopaba con él. Un día, un forastero llegó al rancho. Era un hombre joven, con las manos curtidas y el rostro marcado por el sol. Llevaba un sombrero viejo y una mochila pequeña a la espalda. Se presentó como Diego, un veterinario que viajaba por los pueblos y campos ofreciendo sus servicios. «Escuché que tiene un caballo especial aquí», dijo el joven, mientras se quitaba el sombrero en señal de respeto. «Me dijeron que es como ningún otro». Don Julián lo observó con los ojos entrecerrados, meditando sus palabras. «Lucero no es un caballo cualquiera», respondió al fin, con voz grave. «Es único, pero no porque lo diga yo. Él lo demostró». Diego asintió, comprendiendo que las palabras de don Julián escondían una historia profunda. «¿Puedo verlo?» Don Julián dudó un momento, pero luego se puso de pie con esfuerzo y lo guió hasta el corral. Allí estaba Lucero, de pie bajo la sombra de un árbol, con su pelaje reluciente y su mirada impenetrable. El joven veterinario se acercó con cuidado, admirando su porte y la calma con la que lo observaba. «Es hermoso», susurró Diego. «Y parece como si llevara algo dentro de él. ¿No cree?» Don Julián sonrió levemente, sintiendo un escalofrío en la nuca. «Sí, muchacho. Lucero lleva consigo un alma que nunca se detiene». Diego lo miró, sin entender del todo, pero no hizo más preguntas. Algo en el tono de don Julián le dijo que esa historia no se contaba con palabras, se sentía. Esa tarde, don Julián decidió subir a la colina una vez más. Le costaba caminar, pero se apoyó en su bastón y tomó su tiempo. El viento soplaba suavemente, meciendo las hierbas secas y trayendo consigo el eco lejano de los cascos de Lucero. Cuando llegó a la cima, vio al caballo trotando lentamente cerca de la pequeña cruz de madera. «Sabía que te encontraría aquí, amigo», murmuró don Julián, acomodándose en el suelo con cuidado. Lucero levantó la cabeza y se acercó, como si entendiera cada palabra. Don Julián extendió una mano temblorosa y acarició su hocico con cariño. «¿Sabes, muchacho? Pronto volveré a verla.
El viento sopló más fuerte en ese instante, envolviendo a don Julián en una ráfaga cálida. Cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo el aroma del pasto, del establo y de las noches que pasó junto a María cuando era pequeña. Una lágrima rodó por su mejilla mientras sonreía. «Dile que pronto nos encontraremos», susurró al viento. Lucero relinchó suavemente, como si le diera una promesa. Esa noche, el rancho volvió a llenarse de silencio. Don Julián no bajó a cenar. Diego, preocupado, subió a su cuarto y lo encontró sentado en su silla favorita, con la pipa apagada entre los dedos y la mirada fija en la ventana abierta. Su rostro estaba en paz, con una sonrisa tenue dibujada en los labios. Había partido, tal como lo había prometido. El joven veterinario lo cubrió con cuidado y bajó al corral. Allí, Lucero permanecía quieto bajo la luna llena, con la cabeza levantada y las orejas atentas. Diego lo miró, sintiendo que el caballo sabía lo que había sucedido. «Se fue, ¿verdad?», murmuró Diego, sintiéndose extraño por hablarle a un caballo. Lucero resopló, y entonces hizo algo que Diego jamás olvidaría. Comenzó a galopar. Cruzó el corral con furia y corrió hacia las colinas, como si alguien lo llamara desde lejos. Diego lo siguió con la mirada, atónito. El viento parecía rugir con fuerza, y por un momento juró escuchar dos voces riendo en la distancia. Una era suave, como la de una joven, la otra, grave y pausada, como la de un anciano. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Diego mientras miraba el horizonte. «Supongo que los caballos también saben guardar secretos», dijo en voz baja, temblando. Desde aquella noche, Lucero nunca regresó al corral. Los vecinos aseguraron verlo correr libre por las colinas al amanecer y perderse entre las sombras al atardecer. Algunos decían que un caballo como ese no pertenecía a nadie, que era el espíritu del viento hecho carne. Otros, los más supersticiosos, juraban que en las noches de luna llena podía verse una figura montando a Lucero. Una joven de cabello suelto, riendo y cantando mientras cabalgaba junto al horizonte. El rancho quedó vacío, pero el nombre de María y Lucero se convirtió en una leyenda. Los campesinos contaban su historia junto al fuego, con la voz baja y los ojos brillantes, como si temieran despertar al viento. Decían que había sido el amor entre una joven y su caballo lo que rompió las fronteras del tiempo, que el viento nunca se detiene porque lleva consigo a aquellos que jamás dejaron de soñar. Y si alguna vez alguien se aventuraba a subir a la colina al caer la tarde, podía escuchar el eco de un galope lejano, un sonido que traía consigo la risa de una muchacha y el susurro de un viejo. «Corre, Lucero. Llévame a casa».